En el filo de la navaja. En los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Long time no see, como dicen en inglés. Llevo unos buenos meses sin grabar este podcast. No hay una explicación específica. Estuve escribiendo un libro, muchos proyectos por aquí y por allá, y creo que me acomoda mucho más tener a Disidencia en el cajón como un proyecto esporádico cuando lo amerite, conforme lo vaya necesitando la coyuntura y el espíritu de los tiempos. Y esa es una de estas ocasiones. Me complace mucho tener a uno de los grandes referentes de Disidencia, uno de los invitados habituales, el queridísimo Raudel Ávila. Ustedes lo conocen muy bien, ha estado varias veces en varias temporadas. Él es internacionalista por el Colegio de México, también internacionalista ya como maestro por la Universidad de Essex en Inglaterra, articulista en el Universal, autor de varios libros. Recientemente lo invité a colaborar en la revista Etcétera, de la cual ya soy coordinador editorial en su versión impresa. En fin, bueno, a Raudel ya lo conocen, lo han leído. Y es un distinguidísimo invitado. Querido Raudel, bienvenido a Disidencia. ¿Cómo estás? Pablo, muchísimas gracias, muy bien, muy agradecido y muy contento de la invitación de estar aquí otra vez. Oye, bueno, pues decía yo que el espíritu de los tiempos nos llamó y viene a cuento un poco porque ahora en clima electoral, surge una de las preguntas habituales de nuestra cultura política, de nuestra, pues digamos, de las demandas ciudadanas más comunes, y es que no tenemos a la clase política que nos merecemos. Un poco esa es la queja, ¿no?, que se escucha y que resuena en toda la República. México debería de tener mejores políticos, se merece mejores políticos. ¿Por qué nos tocaron políticos tan malos? Yo un poco soy del lado de Maistre, ¿no? De Joseph de Maistre. Las naciones tienen a los gobiernos que se merecen. No podría ser de otra forma, porque los gobiernos pues emanan de la sociedad, las clases políticas emanan de la sociedad. ¿Tú qué piensas, querido Raudel? Bueno, sí, yo leí tu artículo, me pareció muy estimulante, una invitación muy atractiva al debate y al diálogo, y me pareció que de ahí se desprenden muchos temas y muchos subapartados, por decir de alguna manera, que se podrían ampliar o discutir más, ¿no? Em, por una parte, yo creo que habría que empezar un poco por lo conceptual, solicitando disculpas a tu auditorio por tener que entrar desde el lado teórico, pero para que sirva como marco analítico para la posterior discusión. ¿Qué quiero decir? Primero, que no es lo mismo la clase política que el gobierno, ¿no? Entonces, me parece que un poco habría que empezar por precisar que la clase política es algo más amplio que el gobierno, querido Pablo, ¿no? Entonces, decir, tenemos los gobiernos que nos merecemos y no necesariamente alude a toda la clase política, porque la clase política, parte de la clase política también incluye a la oposición, que obviamente, por su carácter de oposición, significa que no está en el gobierno. Pero además, hay que precisar que no es lo mismo la clase política que la clase gobernante, aunque estén íntimamente ligadas, estrechamente ligadas y a veces sean las mismas personas, no necesariamente es lo mismo, porque quisiera explicar que mucha gente dice, es que la democracia no nos trajo buenos gobiernos.
y por otro lado la democracia no nos trajo buenos políticos. Bueno, la calidad de los gobiernos en todo el mundo occidental mejora cuando tienes servicios profesionales de carrera o servicio civil de carrera en las distintas áreas burocráticas. Y la clase política se mueve por otro lado. La clase política puede ser la representación en los parlamentos que no necesariamente incide sobre eh, la conducción cotidiana de los temas administrativos gubernamentales. No sé si me estoy dando a entender o estoy siendo muy Sí, teórico. no, para nada, adelante. Entonces, gracias. Entonces, esto quiere decir que mejorar la calidad de nuestros gobiernos y mejorar la calidad de la clase política no es lo mismo, Ujú. aunque insisto y reconozco que están estrechamente ligados, ¿no? ¿Por qué digo que no es lo mismo? Y aquí ya voy a tratar de aterrizar con ejemplos más claros. Es sabido por los especialistas y por algunos aficionados o interesados como tu servidor, que hay países, por ejemplo, como Italia o Bélgica o incluso España en fechas recientes, donde tardan mucho en integrarse las coaliciones de gobierno en los sistemas parlamentarios. Incluso puede pasar más de un año sin que haya un gobierno formal y una titularidad gubernamental, una cara visible al frente del gobierno. Y sin embargo, eso, Pablo, no interrumpe la actividad burocrática cotidiana. La gente sigue recibiendo sus servicios públicos que son de mucho mejor calidad que muchísimos de los que reciben en los países del tercer mundo o recibimos en los países del tercer mundo. ¿Cómo se explica esto? Por lo que decía hace un momento, la estructura burocrática camina por sí misma, haya o no una cabeza, en tanto que existe un servicio civil de carrera que independientemente de la rotación gubernamental, no detiene la actividad cotidiana de la administración Sí, pública, sí, claro, ¿no? claro. Ahora, Entonces, ajá, eso por supuesto provoca una duda de saque, ¿no? ujú, ¿Qué pasa cuando un pueblo elige a un gobierno que destruye a la burocracia, al servicio profesional de carrera, a la administración pública? No nos vayamos muy lejos. Es sí, México hoy, pero también fue el caso de Hungría, por ejemplo. ¿No? Llega un gobierno legítimamente democrático, es decir, con consentimiento del pueblo, y destruye ese flanco que dices tú que opera paralelamente. En ese caso, pues, ¿cómo podrías negar que el pueblo tiene, digamos, un resultado que se merece, ¿no? bueno, no sé si sea el resultado que se merece, digamos, la conclusión la dejo en duda por un momento, Ujú. pero definitivamente admito tus premisas. Esa situación se da, no es teórica en absoluto, como todo lo que yo dije. Lo que tú estás describiendo ha sucedido, olvídate Hungría y México, que no son países, que no son potencias, digamos. Sucedió en Estados Unidos con Trump. Él Ujú. atacó directamente la profesionalización burocrática. Él Ujú. quería designar, incluso en cargos de seguridad nacional y en el propio Pentágono, figuras que le garantizasen incondicionalidad política. Y Ujú. ahí es donde sí hay que entrar al tema de la clase política, porque la clase política, si no tiene ciertos valores compartidos con esa clase gubernamental o administrativo burocrática o servicio civil, como le quieras llamar, pues entonces vemos que se descarrilan las democracias o no funcionan apropiadamente y se vuelve a su vez un círculo vicioso que alimenta la insatisfacción, el populismo, etcétera, ¿no? El concepto de clase política como tal, como tantos son todos en la ciencia política, viene de Italia de concretamente el pensador Gaetano Mosca, que así tiene un libro, La clase política. ¿Y por qué de Italia?
porque como sabemos, Italia es uno de los países que se unificó o se volvió una nación independiente de Europa Occidental, digamos, más recientemente. Incluso si tú lo ves, Italia unificada es mucho más joven que el México independiente. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y esto, obviamente, las grandes ciudades italianas existían desde hace siglos, pero Italia unificada como Estado-nación, que es el punto de partida de los análisis políticos contemporáneos, pues es muy reciente. Y en ese carácter de reciente, sus primeros intelectuales, entre ellos este jurista Gaetano Mosca, que también escribió sobre la mafia, curiosamente, un libro sobre la mafia, se pone a pensar y dice, ¿qué es lo primero que necesita un país joven? Lo primero que necesita es desarrollar una clase política. Y esto hoy a nuestros oídos puede sonar muy chocante porque es otra manera de decir en términos más técnicos, se necesita una élite dirigente. Claro. Pero ¿por qué se dice esto? Porque él está pensando y viendo y observando el avance de las ideas del marxismo por toda Europa occidental. Y en el marxismo, como tú bien sabes, Pablo, se postula que no existe tal cosa como una clase política, sino una clase burguesa explotadora que domina todo, en tanto que controla los medios de producción y los medios económicos. Por lo tanto, el Parlamento es una farsa, por lo tanto, los partidos y el gobierno mismo son una farsa, en tanto que desde la perspectiva marxista están al servicio de la clase capitalista. Lo que dice Gaetano Mosca en su libro La clase política es que esto no es verdad. Por eso es considerado un pensador liberal. Él dice los países desarrollados de Europa, y él está pensando en ese momento obviamente en Inglaterra, Francia, quizá un poco en Alemania, aunque no me queda tan claro que fuera su referente, pero Inglaterra y Francia definitivamente él observaba que existía un grupo político independiente del grupo empresarial, aunque pudiera tener conexiones, que no necesariamente actuaba siempre en interés de la clase empresarial o del grupo económico dominante, sino que obedecía a una lógica propia, y eso es una clase política. Y eso le permite establecer una idea de interés nacional, una idea de interés común, digamos, es una especie de grupo gobernante que se sitúa más allá de las diferencias internas de la sociedad y también se sitúa ciertamente por arriba de ellas porque va a ser quien las conduzca, quien las dirija, en otras palabras, quien las gobierne. O sea, tú dirías que hay varias clases políticas en un mismo país. Ese es el punto. Bueno, es lo que argumentaría Mosca, Gaetano Mosca, ¿no? Él lo que dice es que en estos países hay rotación de clases políticas pero también puede ser que se consolide un grupo, aunque sea con diferencias ideológicas, por eso la existencia de distintos partidos políticos, que sí compartan una base, digamos, constitucional común, un piso ideológico mínimo, ¿no? En el que todos estén de acuerdo y A ver, eso es lo que... ajá, pero Raudel, a ver, si estamos en democracia, esto es en democracia, Sí, sí. y el pueblo, aunque haya varias clases políticas, eso me queda muy claro, si el pueblo elige a una misma clase política, repite, reelige, se fragua una hegemonía, aunque sea de democracia, un voto legítimo a perpetuidad. Sí. Ahí estás hablando de una voluntad popular por esa clase política, aunque sea muy mala, ¿no? O sea, aunque, de modo que, pues sí termina siendo cierto la frase de Maistre, ¿no? Al menos en democracia, un pueblo tiene al gobierno, más bien a la clase política que se merece en el gobierno, ¿o no?
Bueno, hasta ahí, hasta el momento, mi argumento ha girado en torno a lo que dicen otros pensadores. Aquí es donde me voy a permitir insertar mi opinión personal. Ujú. Yo creo que tú pones el ejemplo del pueblo eligiendo mal, ¿no? Pero también puede ser que el pueblo elija una cierta hegemonía repetitiva de un partido que lo lleva a la prosperidad, como en el caso de Japón o en el caso de los países escandinavos, que durante décadas gobernó el mismo partido o la misma coalición gobernante y sacó adelante a sus países. Desde luego que existe Exacto. muchas veces el otro caso, el que tú estás describiendo. Pero ahí es donde yo quiero meter mi cuchara y decir que, eh, bueno, volviendo a Mosca, aunque esto no lo dice él, insisto, esto ya es mi opinión personal, la clase política es una creación de la misma élite. Entonces, la élite es quien pone los grupos que se van a disputar el poder y Ujú, entre esos selecciona la población, creo yo. Esto ujú. es desde mi perspectiva. Entonces, cuando tú me dices la población elige a un grupo político que va a desmoronar o a erosionar desde adentro las instituciones democráticas, que es lo que vemos en nuestros días en muchos países, bueno, yo lo que digo es que esto no necesariamente es un fracaso del pueblo, es vamos a decirle, una cierta complicidad, pero en primer lugar yo lo veo como un fracaso de la élite. Yo lo veo como un fracaso de la élite porque ésta no fue capaz de consolidar una serie de grupos que a su vez fueran capaces de representar a la población, que ésta se sintiera bien representada por ellos y que a su vez estos manejaran una serie de valores democráticos liberales elementales. Sí, No sí, digo que los sí. mismos, ¿no? Digo que una base elemental. A Eh, ver, pero yo ajá, creo que no están peleados, querido Raúl. Es decir, bien puede ser un fracaso de la élite, pero justamente más a favor de la tesis de que los gobiernos y las clases políticas emanan del pueblo. Porque, no, sí. Y sí, en una democracia siempre emanan del pueblo, o, pero o como la en frase de... cualquier régimen, o sea, a mí lo que me interesa mucho resolver, porque Ajá, eso es un poco el centro de la discusión ahora. sí, Se oye mucho, no sé si tú estás de acuerdo, se oye mucho, es que México merece mejores gobernantes, mejores políticos. Yo, pero un poco como si eh, la asignación de políticos alrededor del mundo hubiera sido por tómbola, por suerte, y a Holanda le tocaron muy bien y a México, pues qué mala suerte. Yo lo que sostengo es que pues eso no tiene sentido. sí, Lo que sucede es que los políticos mexicanos salen de nuestra misma sociedad, de nuestra cultura, de tal suerte que no podemos tener diputados ingleses ni suecos, no hay manera, aunque el pueblo los quiera y diga es que los políticos mexicanos y son una desgracia. Pues sí, pero pues es que no, abajo no hay materia suficiente para producir diputados holandeses. Ese es lo que quiero resolver, ¿no? No sé tú qué opines. mira, entiendo, o creo entender bien tu señalamiento, Ujú, pero no estoy del todo de acuerdo por lo siguiente, y voy a tratar de contestar ahora sí sin aludir a cuestiones teóricas, sino a ejemplos históricos concretos. Efectivamente, y más en una democracia, la clase política es electa por el pueblo, eso no está a discusión. Consecuentemente, es reflejo de ese pueblo y sale de ese pueblo. Hasta ahí voy contigo. ujú. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la España de las postrimerías del franquismo y la España de los albores de la transición democrática? La gran diferencia, en mi concepto,
es su clase política. Y te estoy hablando de una diferencia de 10 años. No estoy hablando de siglos, no estoy hablando de 4 o 5 décadas de distancia entre una y otra, no. Estoy hablando de que la élite española se puso de acuerdo y dijo, vamos a hacer esto, a construir un marco constitucional compartido para transitar hacia la modernidad democrática de modo que podamos incorporarnos a la Unión Europea. ¿Y qué sucede? Una vez que se convocan a elecciones libres, todas las opciones políticas, todas, garantizan ese mínimo, ese piso mínimo constitucional, yo diría liberal, pero a mucha gente no le gusta, entonces digamos constitucional, y fue por un pacto de las élites, y no me refiero específicamente al famoso pacto de la Moncloa, que ya fueron reformas administrativas específicas, me refiero a la confección de una constitución que independientemente de que fueran los partidarios del comunismo como Santiago Carrillo, los socialistas democráticos como Felipe González o la derecha liberal, eh, entonces todos estos compartían el piso mínimo de la Constitución que escribió gente como Gregorio Peces Barba. Y eran los mismos actores políticos que estaban en la España del franquismo. Sí. No son otros, ¿sí? Santiago Carrillo llevaba metido en la vida política española 50 años, nada más que en un momento dado tomó la decisión de asumir ciertos valores. Oye, Raudel, pero a ver, si justamente si son los mismos personajes, ¿no crees que en realidad estén respondiendo a diferentes demandas desde abajo, a diferentes demandas de la ciudadanía, del pueblo, de la nación? Si son exactamente los mismos personajes, tal vez su cambio responde a diferentes climas y demandas del pueblo, ¿no? ¿O cómo pues yo vería más climas que demandas, porque en una dictadura como la franquista, las demandas populares no se procesaban del todo o no encontraban una salida institucional. Sí concedo, o sí estoy de acuerdo contigo para ser más claro, en que el clima internacional influyó, por ejemplo, ¿no? Las famosas olas democratizadoras de Huntington, la presión por ingresar a la Unión Europea, la incertidumbre ante qué pasaría a la muerte de Franco, pero yo no estoy seguro de que la población tuviera todo eso en mente, Pablo. Creo que fue una inquietud compartida por la élite. Sí. El deseo de formar parte de la Unión Europea era un deseo que lo mismo sentían los conservadores democráticos o la derecha demócrata cristiana, como lo quieras llamar, que los socialdemócratas y que incluso los comunistas. Yo no sé si los campesinos de Jaén o de cualquier otra región de España estaban preocupados por el ingreso a la OTAN o si estaban preocupados e interesados por su inserción en el mercado común europeo. No estoy seguro, puede ser. No niego lo que tú estás diciendo. Sí. Solo digo que me parece más probable que haya sido producto de una decisión compartida por la élite de decir, tenemos esta misma aspiración, no es muy amplia, pero es lo suficientemente amplia para que todos quepamos en ella y dentro de ella quepan nuestras diferencias. Sí, ¿no? está muy interesante, desde luego. Y yo también concedo tu punto. Son élites coyunturales y, ¿no? También, y pueden cambiar un poco lo que tú dirías ahora es, México tuvo una élite o una clase política coyuntural mejor que la de ahora, por ejemplo, en la apertura democrática, ¿no? En la transición democrática, tenías a legisladores tipo Lujambio y cosas de estas que ya no se dan, ¿no? Es decir, exactamente, es el mismo... pero incluso en la propia España, o sea, la España de hoy ya no tiene ese consenso, por eso empieza a disolverse el bipartidismo y aparece Ciudadanos, y aparece Podemos, y aparece Vox, porque se rompe ese consenso
cuasi Sí. bipartidista, digamos, ¿no? En el caso de Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Exactamente. La degradación de la clase política estadounidense es, bueno, me parece que te daría la razón. En el caso de México también, o sea, la clase política de la transición, bueno, no era ninguna maravilla, pero era Pero era mucho muy mejor. superior al actual. Sí, sí. Ahora, es que otra vez, fíjate, ahí está la cosa. Esas élites, por más coyunturales que sean y que cambien de una a otra, el máximo umbral que te da esa élite, de todas maneras la produce el pueblo. O sea, lo que no puede, lo que no se puede anhelar es una clase política fuera de tus posibilidades como nación. Eso es lo que quiero decir. O sea, a lo mejor Ah, cambia en grado, a lo mejor es un poquito mejor ahorita y un poquito mejor después, o un poquito peor, y va oscilando en un pequeño péndulo. Pero eh, finalmente esas élites, las élites que pactan de manera favorable a veces o de manera desfavorable otras, esas élites las produce una sociedad, está indisolublemente conectada a la cultura, a los valores, a la colectividad. No hay manera de disociarse de los gobernantes, ¿no? No sé si me explico. te explicas muy claro, pero no lo sé. Digamos, me siento tentado a coincidir contigo, pero no estoy del todo seguro, O sea, digamos, tú dirías que los pueblos son víctimas de sus élites. no para nada, en ningún sentido. Digo que las élites sí viven divorciadas de sus pueblos en todas partes. Incluso yo te hablaría de que tienen más cercanía, más proximidad, más identificación en todos los órdenes, las élites, digamos, norteamericanas e inglesas, que las élites norteamericanas con el pueblo norteamericano, o las élites británicas con el pueblo británico. ¿Por qué sucede esto? Mi hipótesis o mi propuesta de respuesta es que tiene que ver, entre otras cosas, con el sistema educativo. Y el sistema educativo de las universidades de élite, de las que todo el mundo habla, ¿no? Las que aparecen en los rankings internacionales, genera un circuito de élites globales que sí existen, y no estoy hablando en términos conspirativos, ni No, de no. un grupo de gente que se reunió a decir vamos a dominar el mundo y acabar con todos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí hay una colectividad reducida sin duda, pero realmente existente, que comparte ciertos valores ideológicos emanados de un sistema educativo específico. En preparación para esta invitación que me hiciste, estaba leyendo, por ejemplo, las reformas educativas de Inglaterra en los últimos 15 o 20 años. Un poco más, quizá desde Tony Blair en 1997. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, y esta es una opinión personalísima, la clase política de mayor estatura en todos los órdenes a lo largo de la historia o más consistente había sido la británica. Hoy claramente no lo es, claramente no. Lo mismo entre conservadores que entre laboristas o liberales, que son una minoría. Lo vimos con el Brexit, lo vimos con el referéndum para ver si se separaba Escocia o no del Reino Unido, pero para no perderme, regreso al tema de los sistemas educativos. ¿Qué pasa? En los últimos 25 años, Inglaterra reformó su sistema educativo de tal manera que no existe tal cosa como un sistema educativo nacional. Existen varios subsistemas que le permiten, y esto se pensó en un ánimo descentralizador, a cada región, si no es que a cada comunidad, determinar los programas educativos, Pablo. Esta fue una decisión de élite, no fue una decisión de la población, sino de las autoridades educativas
en concreto durante el gobierno de Tony Blair. ¿Por qué se hizo esto? Porque se observaba que había diferencias muy significativas en las evaluaciones internacionales entre distintas regiones de Inglaterra. Es decir, los niños de Londres tenían un puntaje infinitamente superior al de el condado de Colchester, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, pues vamos a descentralizar porque seguramente en la comunidad saben mejor que nadie cuáles son las necesidades educativas de sus niños y saben mejor que nadie cómo resolverlas. Entonces se creó una serie de subsistemas educativos, Pablo, que si antes tú tenías, estos no eran los nombres, pero digamos lo equivalente a primaria, secundaria y bachillerato en México, después se crearon academias, se crearon primarias, se crearon semi-internados, se crearon escuelas de vouchers, cada una con un plan curricular distinto. Ajá. ¿Y esto qué significa? Que el egresado de cada una de estas va a tener un sistema de valores políticos distinto. Este tema no suele considerarse cuando se analiza la polarización o la fragmentación del voto o incluso ¿cómo llamarlo? La fragmentación de los partidos políticos en Inglaterra y sin embargo, revistas como The New Statesman y otras han identificado que sí ha incidido en las últimas décadas sobre lo que está pasando en la vida pública británica, porque si tu población tiene distintos sistemas de valores políticos, entonces no va a coincidir en lo fundamental. Y esto pasó por una reforma de la enseñanza curricular del civismo, de la historia y de la literatura. ¿Qué crees? En referencia a lo que tú siempre platicas conmigo y me sugieres, abolieron en muchas de estas escuelas la enseñanza de Shakespeare, abolieron en muchas de estas escuelas la enseñanza de la historia británica porque era imperial, porque era racista, porque no sé qué, y abolieron un sistema de valores cívicos que tenían que ver con la democracia liberal, porque hoy hay que considerar las identidades y hay que considerar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu electorado también se transformó, pero por una decisión administrativa de la élite. No sé si estoy siendo claro o me estoy perdiendo sí. mucho. No, ¿Sí? perfectamente claro. Entonces, el electorado, como tú bien dices, va a votar y elegir una élite con esos valores. Pero ¿de dónde sacó esos valores el electorado? De un sistema educativo que cambió. Porque antes de esas reformas, y estas reformas se hicieron con la mejor de las intenciones, ¿eh? No estoy diciendo que se hayan planteado en ningún momento discriminar en un sentido negativo a unos y otros. Muy por el contrario, lo que se buscaba era encontrar mecanismos diversos para que todas las regiones caminaran parejas hacia el desarrollo educativo. Y lo que sucedió fue la fragmentación del sistema educativo y la diversificación de los valores cívicos, políticos y hasta de la idea de nación que se tenía. Entonces, esto se va a reflejar necesariamente 25 o 20 años después en cómo van a votar esos niños, cómo van a votar esos jóvenes, qué tipo de políticos van a preferir, pues no va a ser igual los de aquellos que creen que el Reino Unido es una gran nación que le aportó el constitucionalismo, el parlamentarismo, y todas las prácticas que asociamos a la democracia liberal, no lo va a ver como Ahora, algo positivo. pero ahí otra vez Ajá. es que siempre nos podemos echar para atrás. ¿Quién educó a esas élites que hicieron esos cambios? Porque esas élites no hicieron los cambios espontáneamente, así, nada más porque se les ocurrió. Yo tiendo a pensar en dos razones para el cambio administrativo que dices. En todo caso, no creo que sea espontáneo. Uno es respondiendo a ciertas demandas, a ciertas modas, a ciertas tendencias que están inevitablemente conectadas con el sentir y las pulsiones sociales del momento. Y dos, esos mismas élites, pues
tuvieron que ser educadas también antes. Es decir, no se les ocurrió en un escritorio, ahorita vamos a quitar a Shakespeare. Esas mismas élites llegaron y emanaron del mismo sistema político que antes no estaba cambiado, ¿sí me explicó? Sí, por eso el factor internacional es muy importante, aunque no responde totalmente, pero es una respuesta tentativa a lo que tú estás diciendo. Esas élites que hicieron el cambio administrativo o iniciaron el cambio, en concreto el primer gobierno de Tony Blair, esas élites sí estaban educadas en el sistema tradicional de educación pública británica. Ellos tenían la misma escala de valores que llevaba enseñándose 2 siglos, ¿no? O 3. Pero, ¿qué pasa? Efectivamente, aquí entra el factor popular que tú dirías. Empiezan a aplicarse evaluaciones estandarizadas de la OCDE en Inglaterra, como en tantos países, incluido México, ¿no? A finales de los 90. ¿Y qué pasa? Lo que te decía, hay resultados muy desiguales dependiendo la región. En ese momento hay una demanda popular, como tú bien dirías, se tiene que reformar el sistema educativo. Correcto, esa es la demanda popular. ¿En qué dirección se reformó? Esa fue una decisión de élite. No hubo una presión popular diciendo, ahora yo quiero escuelas de vouchers, ahora yo quiero academias especializadas en formación de STEM, Eso no fue lo que pasó. La población lo que vio fue que todos los periódicos publicaban en primera plana que Inglaterra, tan ufana, tan orgullosa de su sistema educativo, no estaba en los primeros lugares de los rankings internacionales de la OCDE. Es más, estaba más allá del 10º, ni siquiera estaba en los primeros 10. Y entonces la población efectivamente le exige a sus élites, quiero una reforma educativa. Pero esa población no, hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, no estoy dispuesto a conocer esa evidencia, esa población no presentó una propuesta de reforma educativa, simplemente llevó a sus parlamentarios la demanda, la exigencia de que cambiara el sistema educativo para que esos resultados ya no tuvieran tan malas calificaciones, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que es un caso digamos que dos bloques retroalimentándose, o sea, Sí, no puedes adjudicar el destino de un pueblo a sus élites ni viceversa, ¿no? sí. No hay víctimas y victimarios, están conectados, pero Sí, es un poco el huevo y la gallina, ¿no? claro, claro, pero justamente, o sea, eso es justamente lo que yo he estado diciendo. No hay manera de que en México nos digamos víctimas de nuestra clase política. No sé, No, y también, yo no sé, tú que conoces muy bien México, justamente nos puedas también dar pues una eh, crónica de cómo surgió la clase política o las clases políticas actuales, porque eh, pues yo siempre me pregunto, es algo que pregunto mucho, a ver, ¿quién educó a Lito Moreno? ¿Quién educó a Duarte? ¿Quién educó a Elbester Gordillo? ¿Quién educó a López Obrador? ¿Quién educó a Laida Sansores? sí. ¿Por qué son así? ¿Qué? Bueno, Sí. tu pregunta es fascinante y complicadísima. Voy a tratar de responder, ¿no? Ujú, Mira, en primer lugar, perdón que sea repetitivo en esto, yo creo que es un fracaso de la élite anterior. Por ujú, mejor que haya sido la élite de la transición, sucede exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Quién es hoy el discípulo de Lujambio? ¿Quién es hoy el discípulo de Castillo Peraza? ¿Quién es hoy el discípulo de Jesús Reyes Heroles? Discípulo real, no que ellos mismos digan, mi maestro y yo lo admiraba y yo sigo su ejemplo y no. Que sea claramente identificable su pupilo y que sea claramente notoria
su influencia como mentores, ¿sí? En términos de forma y de fondo, en términos de filosofía política, pero también de estilos negociadores, estilos parlamentarios, estilos retóricos incluso. ¿Por qué? Todos estos que aludimos como mejores que los actuales, sí tuvieron mentores. Sí es posible identificar quién formó a estas gentes o quiénes, porque normalmente no es una sola influencia la que nutre la formación de los grandes políticos, ¿no? Entonces, grandes entre comillas, ¿no? Hablando de México. Pero digamos, si tú me dijeras a quién educó Castillo Peraza, pues el que dice que es su discípulo, el que presume ser su discípulo, es Germán Martínez, que apoyó a López Obrador. Yo no sé si bajo ninguna circunstancia Carlos Castillo Peraza hubiera apoyado a López Obrador. ¿Es realmente Martínez un discípulo suyo? Él dice que sí, yo tengo mis reservas, ¿no? No digo que no, categóricamente, pero tengo reservas. Ahora, Entonces, pero nada más, podemos regresar rapidísimo porque otra vez el juego hacia atrás. Que Castillo Peraza haya fracasado en formar a un Germán Martínez, te habla que Castillo Peraza es, de cierto modo, un producto también de nuestra sociedad. O sea, el mismo Castillo Peraza como formador ya no daba el ancho para formar diputados holandeses. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con eso, es ya lo que no, decía, es un fracaso de él. Sí, un fracaso de él, pero también un fracaso de Ya te entendí, un fracaso de quien lo formó porque no lo hizo capaz de formar a su vez. Sí, o sea, O no estás diciendo eso. sí, siempre te puedes ir para atrás, Ajá. siempre, y decir, pues, eh, eh, un país como México da para tanto, da para X umbral y no más. No te va a producir a Churchill, no te va a producir a Roosevelt. No hay forma. ¿Por qué me parece muy importante esta discusión ahorita, Raúl? Porque estamos intentando elegir opositores. Si quieres, ahorita le entramos a eso. Pero quiero dejarlo claro. Esta discusión es muy importante Sí. porque a la hora de escoger opositores, pues tú no puedes esperar a un Olof Palme, no puedes esperar a una Nancy Pelosi, no hay manera, no los hay, nadie los ha producido, no, la sociedad no da para eso. Bueno, estoy de acuerdo con la primera parte, que no los puedes esperar, pero no sé si estoy seguro con lo de que la sociedad no da para eso. Yo creo que la sociedad no ha invertido en eso, que es diferente. Bueno, sí, Entonces, y para me mi puedes decir, efectivamente, sí. sí, perdón, No, que me para mi puedes argumento decir, es lo mismo, la, sí, exacto. la sociedad, yo creo que no es lo mismo, porque la implicación es distinta. No es lo mismo decir una sociedad no da para algo que decir una sociedad no ha invertido en algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Este es otro de los ejemplos que quería mencionar. Hay una trilogía de novelas de un escritor francés, Maurice Druon, muy divertida, se las recomiendo mucho a tu auditorio, que se llama Las grandes familias. Son 3 novelas ambientadas en el periodo de entreguerras en Francia, es decir, el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. En ese periodo, el autor describe el auge y caída de las familias dirigentes de Francia en la banca, en los medios de comunicación y en la política. A veces son la misma, a veces no. Se mezclan, se casan, se divorcian, etc. Esa clase política es una de las peores, y de eso trata la novela, o es lo que quiere evidenciar la trilogía de novelas, una de las peores que ha tenido en su historia Francia.
No viene a cuento enumerar las causas de ello, pero tan fue una de las peores que la novela termina al arranque de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade y toda la élite francesa huye cobardemente. Sí, como sabes, Alemania toma Francia con una facilidad sorprendente. Después se organiza la resistencia y lo que tú quieras, pero toda la élite francesa, empresarial, mediática, política, intelectual, sale huyendo del país. Sí, sí, No da la... Ajá. en México pasó algo similar con la revolución, ¿no? La revolución Algo mexicana. similar en la revolución y yo creo que algo similar con la llegada de López Obrador. Si te fijas, el peñanietismo salió corriendo del país. Nadie salió a defender las reformas que tanto tiempo se habían enarbolado. Se Sí, fueron del país. en el caso de la revolución es muy claro. Hablando de novelas, pues ahí está Ajá. la región más transparente, ¿no? De Carlos Claro, Fuentes, claro. Muy buen ejemplo, estoy de donde acuerdo. pues la élite porfirista se tiene que ir y llega a la política lo peor. Así Y es. pues el PRI es eso, el PRI, el régimen nacional revolucionario es lo peor de lo peor. Y de hecho utilizan a la política pues un poco como trampolín de clase social, ¿no? Para desagraviarse. ¿No? Ahí está el famoso dicho, nos hizo justicia la revolución, o sea, lo usan un poco como trampolín de clase social. Así es, pero en el caso de Francia fue al revés. O sea, el que yo estoy describiendo fue una élite francesa que venía de lo más alto, incluso presumían el abolengo de sus apellidos en este periodo del que hablo, ¿no? Y sin embargo, esos tan orgullosos de su apellido, de su abolengo, de su carácter aristocrático, de su formación intelectual, salieron corriendo cuando hubo peligro y nadie defendió a Francia Ujú. a tal punto que Hitler la tomó. Pero O ¿por qué estoy? incluso se aliaron, ¿no? Había O incluso muchos. se aliaron, tienes toda la razón, incluso colaboraron, el famoso régimen colaboracionista. Ujú, Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la sociedad era la misma. Y sin embargo, una vez que Hitler ha tomado posesión de Francia o los nazis han tomado posesión de Francia, la sociedad organiza una resistencia, si quieres tú, fundamentalmente de clases medias, pero existe una resistencia clandestina al nazismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, al final de la Segunda Guerra Mundial y a la caída del nazismo y a la retirada del ejército alemán de Francia, surge una clase política nueva, pero es el mismo pueblo. Y esa clase política nueva viene encabezada por un Charles de Gaulle. Entonces, si fuera cierto el postulado de que el pueblo por sí mismo es el que produce estas élites y que está condenado a tener élites de su misma calidad, ¿cómo explicar la diferencia entre las élites francesas preguerra y posguerra? El pueblo era Bueno, el mismo. bueno, ¿Mande? no, o sea, otra vez, el pueblo puede producir un rango de calidad de élites, o sea, sí, este, tienes, digamos, un espectro de calidad de lo más chafa y cutre como el obradorismo hasta lo, sí, hasta lo más fregón que, en mi opinión, Gurría. pues haz de cuenta, ¿no? Ujú, Y ya, sí, sí, ese sí te compro, absolutamente te concedo que eso se puede alternar. ujú. Este, pero mi argumento es que no puedes producir algo más allá de eso. Pues sí, pero va dependiendo del grado de desarrollo también, Sí, ¿no? por O sea, supuesto, en, en- ese en eso sí estamos de acuerdo. Es sí, un en este lentísimo. punto de la historia se puede producir hasta cierto nivel, pero es un nivel superior del que se podía producir hace 100 años, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahora no sé cuánto tiempo toma, no sé qué variables son las que Ese es lo que resultan. ese es Ujú, justamente lo que yo te quería preguntar. A ujú. ver, intentando tú imaginar si es que
no sé si se trate de una serie de políticas públicas que conozcas o no, y si no, dinos así con toda confianza cómo te imaginas que se puede producir una mejor clase política. O sea, cómo es que es este largo proceso de desarrollo de civilización, cómo lo podemos hacer. Bueno, eh, tal vez mi respuesta te parezca muy elemental, porque sí le haría falta un mayor grado de investigación, pero por principio, yo creo que el punto número uno es que depende de los sistemas educativos y la inversión que cada sociedad esté dispuesta a hacer, inversión financiera real y bien dirigida, Sí, ¿no? por ejemplo, los grandes écoles de Francia, ¿no? Exactamente ahí va, exactamente ahí va. ¿Qué diferencia? ¿Por qué la clase política francesa de la post-Segunda Guerra Mundial tuvo mejor calidad? Y yo creo que un factor crucial fueron las grandes escuelas, definitivamente, definitivamente. Pero eso supone la aceptación, uno, de una noción de élite y dos, de que los impuestos de todos van a contribuir a financiar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay otros modelos como el americano donde los impuestos no están implicados. El sistema universitario de élite es privado y cuesta un dineral, pero va marginando a ciertos grupos también, ¿no? Esa es una decisión política de la élite que decide o no aceptar la población. Sí. Depende de cuántos impuestos quieras aceptar y que te demuestren que estén pagando, usando tus impuestos en eso, ¿no? Porque ya sabemos, México gasta muchísimo en educación, pero la mayor parte de los especialistas coinciden en que lo gasta mal, ¿no? Si se te va en prebendas sindicales, si se te va en desviaciones a infraestructura fallida, si se te va, etcétera, Ujú. pues eso no mejora tu calidad, aunque le estés metiendo más y más dinero, ¿no? Sí. Entonces, yo empezaría por ahí. La clase política francesa, por ejemplo, la actual, tiene mucho que ver con esa inversión en sus grandes escuelas. Y en un pueblo que se precia de ser favorable al igualitarismo, sin embargo, se acepta la noción de una élite y de una clase política, que es de lo que empezamos hablando, ¿no? Aquí Ujú. está muy mal visto y más con un discurso demagógico de que las élites per se son malas, de que las élites per se son algo negativo, pero en su momento el Estado mexicano intentó hacerlo eh, con el Colegio de México y con el CIDE, Eso es que muy fue, interesante porque sí, también es muy interesante porque inevitablemente también cuando elevas demasiado el grado de instrucción de las élites, ujú, puede venir una reacción populista, ¿no? Es decir, sí, si educas mucho a tus élites y y eso te pasó desentiendes. un poco en México, ¿no? En México Sí, pasó un poco eso. La crítica, un poco el resentimiento obradorista es, pues, estas élites hipertécnicas que se fueron al extranjero y que no están. Fíjate la queja. Ahí está muy claro cómo viene del pueblo, ¿no? La queja es, pues, que no los representan, que no es una democracia real porque estas élites ya no son iguales a los de abajo. pero yo creo que tiene un fondo de verdad, sin que sea completamente cierta. Efectivamente, no eran élites representativas. Ese es un problema y una falla del mecanismo educativo. Te da la formación técnica total, pero no te da las habilidades de socialización popular, por llamarlo de alguna manera. Y esto es muy claro, digamos, si piensas, por ejemplo, en un Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos que venía de la élite económica más alta y había estudiado en Harvard y sin embargo tenía esa capacidad de socializar con la escala socioeconómica más baja y de que se sintieran representados por él. Es decir, ser parte de la élite no debería implicar que estén divorciados de los grupos populares o que los grupos populares los perciban como distantes.
¿no? Tanto es así que, como te digo, el ejemplo por excelencia es el de Roosevelt, pero hay muchos más, ¿no? Y en México eso sí no lo hemos tenido. La queja natural y frecuente contra esa tecnocracia es que, dicho en términos muy coloquiales, le falta barrio. Y es verdad, tú podías ver a José Antonio Meade y era imposible imaginarlo socializando en un tianguis, de modo que no se viera cartonado o artificial, no se veía que tuviera nada en común con un campesino y el campesino no tenía manera de sentirse representado por él, a pesar de que lo habían designado secretario de Desarrollo Social. Es decir, no es que solamente hubiera estado en cargos de la alta administración pública financiera, sino qué cargo más teóricamente cercano a la población que el secretario de Desarrollo Social. Y aún así nunca logró esa conexión. Y tanto en México como en Estados Unidos existe esa queja. No era eso lo que se decía de Hillary Clinton y de las West Coast elites, Sí, sí, de sí. las élites costeras, digamos, de las Ivy Leagues. De hecho, No sé, ajá, en la, digamos que es muy interesante la transición del Partido Demócrata, ¿no? Que pasó exactamente, en eso estaba pensando. del, de ser un partido de los trabajadores, obreros, manufactureros del American Dream, a ser un partido de las élites costeras, urbanas, hipereducadas, y ese vacío lo termina capitalizando Trump, ¿no? Así es. Mira, dos ejemplos concretos. Uno que ha estado saliendo en muchos medios porque ya se encuentra en sus últimos días de vida, el presidente Jimmy Carter. Sin hacer una evaluación de su gobierno, que yo sé que no terminó bien, pero hablando exclusivamente de su procedencia socioeconómica, si tú lees su autobiografía, sus memorias, Jimmy Carter viene de la clase rural americana, pero cuando digo rural no digo terrateniente, digo campesina, ¿sí? Que era un campesino que labraba la tierra igual que su padre. Y luego su acceso, o mejor dicho, su afiliación, su paso por las Fuerzas Armadas norteamericanas, le permite a su vez ir a la universidad. Y eso le permite cierta movilidad social que lo lleva hasta la presidencia del país más poderoso de la Tierra. Después de él, ningún demócrata de alto nivel ha venido de la población rural más baja, ¿sí? Y si tú lees, te digo, esa autobiografía es muy notorio cómo siempre logró mantener esa raíz y siempre logró despertar la simpatía entre esos grupos, a pesar de que él sí logró llegar a la universidad y a los niveles políticos y económicos más altos. eh, Dicen que Obama era muy carismático y demás, pero no es verdad que, o mejor dicho, él no tuvo esa misma capacidad de conectar permanentemente y menos como expresidente con esos grupos sociales, ¿no? Y esto lo digo, quizá no fue propiamente culpa suya, sino de su formación, volvemos a eso, pero el hecho es que así se ha dado, ¿no? Ahora, Hay, ajá, ujú. no, adelante, adelante. Un segundo ejemplo. Cuando tú lees, no me acuerdo cuál de los primeros libros de Obama, discúlpame. Creo que es La audacia de la esperanza, ¿no? The Audacity of Hope. Ahí él habla de sus primeros días en el Senado americano, cuando conoce al senador que más años lleva ahí, Robert Byrd. Y yo leí las memorias del senador Byrd. El senador Byrd también venía de un entorno totalmente rural, pero no solo eso, sino que él estudió en la escuela nocturna y llegó a presidir el Senado americano y a ser el decano del Senado americano y según Obama, su mentor. Era una figura de la máxima autoridad política en la vida pública americana, aunque ya en los años de Obama, pues ya estaba muy viejo, ya llevaba 5 décadas ahí, ¿no? Pero esto te dice
ya no estoy hablando de un presidente, sino de un legislador, y cuando tú lees sus memorias, todo el que se llama Child of the Appalachian Coalfields, niño de los campos de carbón apalaches, el senador Byrd describe cómo toda su vida siguió visitando su distrito y seguía conviviendo con las mismas familias, con la misma gente. Si tú quieres, a lo mejor no por benevolencia ni por santidad, ni mucho menos, sino por interés. Pero el hecho es que lo siguió cultivando, que era parte de su formación política, no desconectarse de esa raíz y no dejar de ver por la atención a las causas de esa comunidad, porque él era un senador que representaba, claro, a West Virginia, pero en concreto a su comunidad, ¿no? Y te digo, él estudia la carrera de derecho ya siendo senador en la nocturna. Sí. Imagínate eso, Pablo, eso no se ve hoy. No. Ese era el Partido Demócrata y eso explica en gran medida ese divorcio entre élites y población que, como dices, favoreció masivamente a Trump. Ahora, ¿tú qué Entonces, dices ujú. de un poco lo que me contesta la gente mucho es que en realidad los políticos llegan al sistema y se corrompen? Ahí es donde se corrompen. ¿Qué opinas? Bueno, ahí me parece una generalización muy difícil de asimilar, porque yo creo que no todos se corrompen y los que se corrompen no todos se corrompen igual ni al mismo grado. Yo, quizá por deformación, soy liberal, entonces yo creo en el papel protagónico del individuo en la historia y en los sistemas políticos, de modo que ahí no me parece una noción generalizable, sino que es preciso revisar caso por caso. Decir que los políticos se corrompen cuando entran al sistema, pues me parece una expresión muy facilona, muy elemental y muy pobre analíticamente, porque, pues, ¿qué políticos? ¿De qué partido? ¿A qué se refieren con el sistema? ¿Al Congreso local? ¿Al Congreso nacional? ¿A la gubernatura? ¿Al gobierno federal? ¿O a cualquiera de estos? No Sí, es, no es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, a mí no me convence en lo absoluto esa expresión. sí, no. Creo que otra cosa en la que estamos de acuerdo, Ujú. bueno, un poco el consenso de esta charla es que bueno, sí, los políticos salen de la sociedad, ¿no? Eso Sí, creo que hemos. Ahora, un poco creo que hacia dónde vamos, y para ir concluyendo, querido Raudel, y lo hemos comentado un poco fuera del aire, pero me parece que esta sería una lección muy importante. Em, los cambios son lentos, eh, son muy complejos. Lo que definitivamente hay que tener cuidado es de de este purismo ciudadano, ¿no? Un poco mi advertencia va por ahí, ¿no? De cuidado con estos personajes que se dicen fuera del sistema, unos redentores que no están contaminados por el sistema político, que son outsiders, impolutos, y por tanto tienen un aire de redención. Eh, un poco pensar, creo que esa conclusión que advierto desde el principio de que ujú. la clase política es victimaria y nosotros somos sus víctimas y no nos merecemos esta clase política, yo creo que conduce a eso, conduce inevitablemente a estos personajes que se dicen de estar exentos de los vicios colectivos. ¿Qué opinas? Estoy plenamente de acuerdo y estoy pensando, y creo que tú también, en el caso de Gustavo de Hoyos. Yo empezaría por algo mucho más elemental, dándote toda la razón, pero me iría un paso más atrás a algo más elemental. Una de las críticas más importantes y serias, creo yo, que se le pueden hacer al actual gobierno
es la desprofesionalización de la administración pública. No digo que tuviéramos la más profesional de las administraciones, pero íbamos camino a una profesionalización en la medida que en ciertas burocracias ya existía el servicio civil al que estábamos aludiendo, sea caso de Relaciones Exteriores, caso Banco de México, caso INE, ¿no? Entonces, la tarea de un gobierno serio, en mi opinión, debería ser avanzar en esa dirección con las otras burocracias, no destruir a los pocos servicios civiles de carrera que sí tenemos. Y sin embargo, eso no se vio. Pero ¿por qué necesitamos eso? Porque eso es la demostración patente de que la experiencia y el profesionalismo importan e importan mucho en los resultados. Entonces, cuando alguien dice que solo por ser ciudadano sería mejor presidente de México, lo primero que yo me pregunto es, ¿entonces la experiencia y la formación no cuentan? ¿Qué acaso son las mismas habilidades las del empresario que las del gobernante? El hecho de tener nula, porque la experiencia de Gustavo de Hoyos es nula, experiencia política, experiencia gubernamental, experiencia parlamentaria, ¿eso no va a incidir sobre la calidad de su gobierno? ¿Con qué seriedad se puede criticar la falta de profesionalismo del populismo si este purismo ciudadano postula la desprofesionalización total? Pues a fin de cuentas cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede ser presidente, cualquiera que nunca haya pasado por el gobierno ni las estructuras políticas lo puede hacer. ¿En Con ese, serio? con ese, o sea, es el discurso de Berlusconi, ¿no? Exacto, De Trump. de de- Trump, de Trump para no ir más lejos, ¿no? Y yo, para irte dejando de quitar el tiempo, terminaría con una especie de anécdota que he leído varias veces del general Charles de Gaulle. Él padecía, según esta anécdota, nunca he podido confirmarlo históricamente, digamos, sino lo he leído en textos literarios. Él padecía problemas bucales, de modo que tenía que ir con relativa frecuencia al dentista. Y yendo al dentista, según esta anécdota, pues tenía la boca abierta y llena de instrumentos y aparatos del médico en su boca y no podía hablar. Y el dentista aprovechaba para darle su diagnóstico de la situación política de Francia, ¿no? Mi general, respecto a los estudiantes hay que hacer esto. Mi general, en la siguiente cita, ¿no? Respecto a Argelia hay que hacer esto. Mi general, respecto a los partidos de oposición hay que hacer esto. Y un buen día el general de Gaulle se cansa y le dice, oiga, ¿qué acaso yo me siento capacitado para decirle cómo tiene usted que ejercer su profesión de dentista? No, señor, pues estaría usted loco. Para eso yo me formé. Ah, ¿y por qué usted cree que sin ninguna formación puede decir cuál es el camino correcto para conducir la presidencia de Francia? Esto los populistas dirían, es una negación antidemocrática del derecho del pueblo a opinar. No, 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 nadie está negando eso. Se está diciendo que no vale igual una opinión fundamentada de alguien que se ha preocupado por estudiar y formarse en esos temas que la de quien opina al aire. Son Ujú. igualmente libres de expresarlas, que para eso es la democracia liberal, pero no puede empezar igual, ni tienen el mismo fundamento, ni van a tener la misma validez en términos de resultados. Esa es la verdad, aunque moleste e incomode el discurso populista de nuestros días. Así es, mi querido Raudel. Hombre, pues qué buena charla. La verdad es que, qué buenos puntos. Creo que hemos llegado a un consenso, me parece, ¿no? Es decir, Sí, todo está conectado, está retroalimentado, o sea, la élite viene del pueblo, pero a su vez tiene una responsabilidad mucho más cardinal, mucho más capital, este, que es la que definitivamente termina marcando los tiempos por generaciones venideras. eh, y bueno, el proceso de cambio de una
clase gobernante de los mejores políticos es lento, no hay milagros, toma mucho tiempo y es parte del proceso civilizador, ¿no? Sí, pero quisiera agregar, quizá pecando de optimista, que sí es posible ese cambio y esa mejora. Y por eso insistía en las diferencias de 5 años entre la élite francesa preguerra y posguerra o de la élite española pretransición y posttransición. Sí, sí, Coincido en todo lo que es dijiste. mejor, es posible mejorar y empeorar a su vez, ¿no? A las dos cosas, Ajá, en sí. el corto plazo. En el corto plazo son posibles las dos cosas, pero hoy, dadas las tendencias internacionales, parecería o muchos querrían hacernos creer que solo se puede empeorar y no, sí hay posibilidad de levantar la cabeza y de tener y aspirar a una mejor clase política. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que digo yo del rango, ¿no? Del umbral. O sea, puedes, puedes mejorar o empeorar dentro de cierto umbral de clases políticas, pero no puedes tener algo que no, que escapa a ese umbral. Sí, lo que yo decía es que ese umbral cambia con el tiempo, pero Sí, sí, dado cierto momento histórico, pues hay un grado de desarrollo también, y el desarrollo no es nomás económico, sino político. Entonces, dado cierto nivel de desarrollo político, existe ese umbral al que tú aludes. Lo único que yo quiero dejar a la audiencia es que ese umbral puede ir creciendo, ampliándose, mejorando, como quieras decir, con el paso del tiempo, pero sobre todo con el esfuerzo de las poblaciones, ¿no? absolutamente. Querido Raudel, gracias por venir a Disidencia. Fue un verdadero placer. Querido Pablo, muchísimas gracias por la invitación y por aguantar tanta disertación teórica. No, hombre, al revés, lo va a agradecer mucho la audiencia, como siempre. Queridos amigos, yo soy Pablo Magluf. Mil Esto gracias, fue, Pablo. no, hombre, a ti. Yo soy Pablo Magluf. Esto fue Disidencia. Nos vemos a la próxima.